Y lo mismo decirles que si por alguna razón se llega a caer la conexión, pedirles que no se vayan. En todo caso, tenemos coanfitriones. En todo caso, voy a pedir a alguien más externo que se sume como coanfitrión. Maite, Marcela, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo andás? Las podré poner de coanfitrionas por las dudas. Sí, Ro, no hay problema. Listo. Bueno, Es un informe tipo tesis. ¿cómo? Bueno, buenas tardes. Bueno, Beatriz, ¿qué tal? Desde Santiago del Estero, qué lindo. Bueno, muchas caras conocidas, ¿qué tal? Luis, qué lindo que puedas estar. Hugo, Marcia, ya nos saludamos. Bueno, comenzamos entonces para respetar el horario previsto y contarles y ampliarles un poco lo que ya se dijo en el flyer, en la información que circulamos. No sé por qué vía cada uno llegó, pero la idea de este encuentro es inaugurar, por decir así, la página web de la Cátedra Libre Juan Samaja, que está radicada en la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de La Plata, que muy generosamente nos da la posibilidad de, bueno, de inscribir esta actividad, esta cátedra en este ámbito académico tan importante y además tan querido, incluso para el propio Juan Samaja, porque tuvo una larga historia de inserción en distintos ámbitos de esa universidad y en particular en la Facultad de Artes, que fue especialmente protagónica en la posibilidad de la creación de esta cátedra libre. Tenemos invitados expositores, todos ellos amigos personales de Juan y también colegas de trabajo y que han compartido distintos espacios y distintos ámbitos. Y fueron invitados también para decir, comentar, intercambiar reflexiones sobre su persona, su pensamiento, sobre, bueno, muy libremente, muy amplio, según tuvieran ganas y deseos de comentar sobre su experiencia digamos, recuerdos de Juan Samaja. Luego de las exposiciones voy a compartirles una pantallazo de la página que quedará para que después la exploren con una advertencia muy importante que hago ya desde el comienzo. Primero, que es una página, digamos así, rudimentaria en términos de recursos, porque se hizo con lo que se pudo, pero bueno, digna, porque el objetivo es que sea un espacio para difundir y convocar la producción de Juan Samaja y un espacio de compilación de su obra, de sus trabajos, de sus producciones y también de difusión de las actividades que hacemos y haremos en el marco de esta cátedra, que en perspectiva tiene pensado articularse también con la Cátedra de Metodología de Investigación e integrarse con la Cátedra de Metodología de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, en la que yo también participo y hay un gran equipo de colegas que trabajaron largamente con Juan Samaja. Y bueno, están planificadas una cantidad de actividades, además de las que hicimos en etapas anteriores. Por muchos años esta cátedra, una cátedra abierta se llamaba entonces, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenía su propia página web, por razones institucionales se cerró esa cátedra y se bajó esa página. Y bueno, la idea es retomar esa historia y mantener un espacio ahora en la virtualidad donde se recopila y se difunda la obra de Samaja, más allá de los múltiples espacios académicos en que se lo sigue haciendo. Bueno, creo que eso es lo principal. No sé si me queda algo más. Cualquier cosa intercambiamos. Algo que no tuve el recaudo con anticipación es tener a la mano alguna referencia de los créditos de los muy destacados exponentes que nos acompañan hoy. Así que tomando la sugerencia que me hizo Daniel Belinche, decano de la Facultad de Artes, que va a ser el primer expositor,
Voy a decir que además de todos esos créditos que ustedes podrán rastrear fácilmente en la web, todos ellos, como dije al comienzo, han sido amigos de Juan y creo que por esa razón hemos priorizado su presencia aquí. Como lo hicimos también con otro grupo de personas que muy queridas por Juan y que lo que hicieron mucho a Juan o lo quieren mucho todavía, en la presentación de la cátedra en la que estuvo Luis Lázaro y otros colegas, estuvo incluso María Ciafardo de la Secretaría de Cultura de la Universidad de La Plata. Bueno, hoy estamos con una nueva ocasión para intercambiar estas reflexiones. Daniel, entonces, sin muchos más preámbulos, te doy la palabra y si quisieras ampliar la presentación, será bienvenida porque me tengo que disculpar por esta escueta presentación. Daniel estuvo en la gestión del Ministerio de Educación de la Nación en un periodo de hace unos años atrás. Fue también anteriormente decano y volvió a serlo en la segunda o tercera gestión, ya no recuerdo porque te asocio muy directamente, y también en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires por muchos años. No recuerdo exactamente el cargo que tenía, pero de gestión muy importante en ambos espacios del ámbito educativo. Bueno, Daniel, tenés la palabra Bueno, para comenzar. bueno, muchas gracias a todos los compañeros y colegas y a vos, Roxana, por invitarme. ¿Me escuchás? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, Escucho muy bien. es una pregunta Espero inevitable. que todo el mundo también te esté escuchando, porque yo Sí, estoy respondiéndote por lo que yo escucho, pero se te ve perfectamente y se te escucha muy bien. bueno, Así que podemos. bueno, me alegro. Bueno, Ok, me está yo fallando. lo conocí a Juan cuando era secretario de Ciencia y Técnica, y lo invité a una maestría. En ese momento el sistema, digamos, de investigación de la facultad casi no existía, ¿no? Y un poco la referencia que puedo dar es que en buena parte hoy existe y ha tenido un enorme desarrollo gracias a ese origen, ¿no? A esa cercanía de origen. Yo cursé con él en la maestría en ese momento. Y después, por distintos problemas de diferencias con la conducción de la facultad, a mí me echaron de la facultad y a él también. Lo cual no deja de ser un honor, ¿no? Porque la verdad que al lado de su envergadura académica, la mía era muy, muy pequeña, pero cuando uno se va de los lugares con amigos tan importantes, lo puede poner en su currículum. Yo, en lugar de las cosas que vos dijiste, hubiera empezado diciendo eso, ¿no? Que tuve la dicha de que me echaran de la facultad junto con Juan y después ganar las elecciones para ser decano. Y en esa situación lo volvimos a convocar ya al doctorado, que creo que fue uno de los últimos cursos que él dio, porque después ya estaba bastante mal de salud. Así que para mí ese periplo es tan importante como las enormes enseñanzas y los enormes aportes académicos que él hizo en la facultad. Piensen que en ese momento estaba, yo no sé en otras facultades, pero estaba lo que se llamaba el plan de investigación preferencial, que era ya un título curioso, ¿no? Que casi nos remite a lo que puede ser esta época.
Y hoy la Facultad de Artes, que también cambió su nombre, en ese momento se llamaba Bellas Artes, y el día que hicimos la restitución de los legajos de los desaparecidos de la facultad, volvimos a ponerle Facultad de Arte, que era el título que tenía antes de la dictadura. En este momento la facultad tiene 25.000 estudiantes y tiene algo así como 400 investigadores, además de tener institutos de investigación y becarios. Y contarla a Roxana en nuestro grupo de amigos y de docentes. La verdad es que yo no soy un científico, soy apenas un músico que hizo el doctorado con esta gente y recuerdo las clases de Juan muy con mucho amor, digamos, ¿no? Con mucho afecto. Y a mí me parece que la confianza y el afecto y el amor en este caso son tan importantes como aquellas convicciones que uno sostiene con la razón, ¿no? Me parece que Juan las sostenía con su compromiso político, y eso para nosotros fue muy importante. Cuando hicimos la restitución de los legajos de los desaparecidos de la facultad, la nuestra fue una facultad muy castigada, particularmente castigada porque no solamente hubo muchos secuestrados y demás, sino que cerraron gran cantidad de carreras que nos costó muchísimo volver a abrir, entre ellas la carrera de cine, ¿no? Yo decía en ese acto que los que pensaban que iban a poder terminar con esa línea de disciplinar del arte, bueno, pudieron, por supuesto, triunfar en términos dramáticos, porque la muerte es irreparable, pero hoy la carrera de cine es la más grande de la facultad y tiene un montón de investigadores. Y ahí está Juan, ¿no? Metido ahí en ese devenir, su aporte y su legado, que no solo fue dar cursos, sino que, bueno, él vino con algún otro colega que ayudaba a que pudiéramos hacer las investigaciones. En ese momento también una de las cosas que se decía entre los grupos que nos echaron de la facultad era que iba a bajar el nivel, ¿no? Si había más investigadores, iba a bajar el nivel. Entonces nosotros le contestamos trayendo un compañero al que no le podían decir eso. Los debates que se produjeron después y que hoy siguen enriqueciendo el doctorado, la maestría y el Instituto de Investigación y demás que dirijo, se los dejo a los colegas que están en mejores condiciones que yo para darlo. Pero quiero hacer una última reflexión en torno a cómo el pasado interviene en el presente, ¿no? El arte tiene esa propiedad de que cuando construye sus imágenes, esas imágenes no son únicamente, no son miméticas en el sentido de una reproducción de la realidad, ni tampoco son los signos que sustituyen esa posibilidad, ¿no? En la imagen está alojada
está alojado el deseo, está alojada la cultura, está alojada la historia, está alojado el pasado. Y eso es lo que permite que uno pueda reconstituir en el presente esas imágenes. Tengo una imagen borrosa de Juan dando clase, la verdad, después de tantos años. Pero en cierto modo creo que, y con esto termino, casi auráticamente uno podría decir que él nos enseñó a desconfiar de la percepción, ¿no? A pensar que en lo que uno observa hay cosas que no se ven. El arte trabaja con ese doble sistema de causalidad, donde hay cosas que se muestran con mucha nitidez y otras que subyacen como en un segundo plano y que de golpe cuando aparecen, como dice Piglia, cambian el sentido de la historia. Y bueno, cuando yo me encuentro con Roxana, o cuando tenemos estas posibilidades de vernos, también un poco lo veo a él, ¿no? Así que, bueno, para nosotros ha sido un aporte enorme y el aporte que hace Roxana tiene la misma dimensión y nos ayuda a no olvidar nada, ¿no? Que en esta época tan compleja, en la cual ha quedado demostrado aquello que muy bien decía Gramsci, ¿no? Que no se domina un pueblo únicamente con un ejército con un banco, con el sistema, sino que hacen fuerza, decía, hacen falta fuerzas ficcionales, y ese es el motivo por el cual pensamos que el arte puede participar en ese gran debate y para eso había que aprender a investigar y para eso los seguimos teniendo los dos. Así que bueno, Roxana y colegas, compañeros, un gusto muy grande poder decir estas palabras y me disculpo a priori porque a las 8 tengo que salir del encuentro porque tengo otra reunión lejos, pero es un gran placer poder estar con ustedes. Bueno, Daniel, muy lindo. La verdad que muy agradecidos por tus palabras. Un aplauso. Muy sentidas. Se nota tu cariño por Juan y muy profundo, aparte de todo lo que comentás. La verdad que en los contextos que nos tocan vivir en Argentina y bueno, y en parte en toda la región latinoamericana, pero hoy creo que estamos en el epicentro del drama de estas regiones, así que creo que la apuesta es doblemente sensata hacerla, ¿no? Sensato hacerla. Bueno, yo le daría la palabra a Naumar, si te parece, Naumar Almeida, un gran amigo también de Juan, compañero de reflexiones epistemológicas múltiples, trabajaban en el desarrollo incluso de modelos de pensamiento muy a la mano, muy a la par. Naumar sería muy largo y difícil sintetizar sus créditos académicos. Ha sido rector de la Universidad de Bahía, investigador del área de la epidemiología, quizás el epidemiólogo más importante que ha dado la región latinoamericana. Y es un honor y un placer y una alegría también que esté hoy otra vez acompañándonos. Hemos compartido otros espacios dedicados también a la memoria de Juan y creo que es una fiesta, una suerte tenerte también hoy, Naumar, aquí. Así que te doy la palabra. Gracias, Roxana, por sus palabras. Primero, pedir disculpas que yo voy a intentar hablar en español y no en portuñol, pero eso no es tarea fácil para nosotros. De toda manera, Juan ha sido también un buen maestro de la lengua de Cervantes para nosotros, de toda manera. Yo conocí a Juan Samarra a través de Pedro Luis Castellanos, que está acá. Y esa es una de las cosas que
yo pienso tiene más valor en mi vida académica también. Pedro Luis tuvo la oportunidad de poner juntos personajes de la medicina social y de la salud colectiva latinoamericana y también de compartir con nosotros muchas de sus contribuciones. Y la experiencia que tuvimos en una serie de talleres de trabajo en Washington, en Salvador de Bahía, en Río de Janeiro, en Venezuela, Oja, también. Solo nos faltó a Dominicana, estar juntos en Dominicana, pero eso es un plan para el futuro próximo, de toda manera. Yo pienso puedo contribuir para eso es hablar un poco de uh, uh, dos aplicaciones del pensamiento samariano. Yo creo que hay ya una legitimidad para decir que hay un pensamiento samariano y que es un pensamiento muy potente, un pensamiento con muchas posibilidades de comprensión de procesos que no estaban vigentes en la vida de Juan. El primero es un movimiento que está cada vez más fuerte en el campo de las investigaciones en salud. Y ese movimiento se llama de ciencias transdisciplinarias translacionales. No ha llegado con mucha fuerza para nosotros como un movimiento ideológico con la virulencia de la epidemiología clínica o de la medicina basada en evidencia, pero está en el proceso. Es una constatación o por lo menos una preocupación inicialmente en la investigación oncológica. Y el tema es una pregunta si lo que se encuentra en el ambiente controlado de los laboratorios se aplica en la realidad de la naturaleza y la realidad de la sociedad. Porque no es trivial esa transposición. Y primero llamaron de extrapolación, después de transposición y al final en inglés, en el idioma que predomina en la investigación científica, en salud por lo menos, el idioma inglés se llama Translational Transdisciplinary Sciences. Y ese movimiento empieza a finales de los años 1990, se consolida entre el año 2000 y 2005 y se transforma en la estrategia central de la organización de la financiación en salud, de investigación en salud en Estados Unidos. Y ha sido declarada la política principal de la financiación en los institutos nacionales de investigación en salud, que son muy poderosos, muy fuertes en Estados Unidos. ¿Qué tiene Samarra que ver con eso? El hecho es que cuando yo empecé a me preocupar con ese tema, la, 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 el interés principal fue una verificación de los fundamentos epistemológicos de las estrategias de transposición, de traslación de hallazgos. Y, claro, se encontró con, y también con alguna dificultad de aceptación por el hecho de que era un pensamiento más crítico, con una perspectiva de origen dialéctica muy fuerte, el movimiento que se llama el realismo crítico, que tiene un autor, un
descendiente de indianos que vivia, ele faleceu, em Inglaterra, chamado Roy Bhaskar. Então, eu encontrei muitos fundamentos de todas essas possibilidades de translação el pensamento de Roy Bhaskar. Pero Roy Bhaskar chamava de transducción e tinha uma referência histórica ao pensamento de Charles Sanders Peirce, que era um dos focos de la investigação mais epistemológica, lingüístico-epistemológica, semiológica de Juan Samarra. E o tema que já tentei desenvolver em algumas charlas e quizás quizás Pedro Luis podemos escrever algo nessa direção, é que Juan Samarra ha sido precursor do realismo crítico. Escreveu sua dialéctica da investigação científica, depois epistemologia e metodologia, e depois epistemologia da saúde, com conjunto de contribuições que são contribuições que se pode não classificar, mas se pode analisar como uma referência que o realismo crítico não é solamente uma construção conceptual do hemisfério norte. Temos uma contribuição no hemisfério sul muito rigorosa, muito consistente, que é o pensamento de Juan. E o que eu estou tentando desenvolver é uma demonstração de que a noção que Juan ha desenvolvido de ocorrência simultânea, múltiple, em distintos planos de la realidade, de los fenômenos, processos que ocorrem em la salud. Sua preocupação mais de exemplo era o tema de la salud, o objeto de salud. Mi argumento é que lo que se llama de translación y que en la jerga bhaskariana es la transducción, Juan Samarra tiene la concepción de interfaces jerárquicas y lo que yo estoy proponiendo llamar de multiplanidad, que es esa proposición de que la realidad ocurre en simultaneidad en distintos planos de la realidad y que para una comprensión más integral de esa complejidad no se puede reducir esa existencia, esa ocurrencia, esa incidencia de fenómenos en la naturaleza a uno solo de esses planos. O outro processo, evento, quizá melhor evento, que ocorreu e que eu he tentado proponer que esse arsenal teórico epistemológico samarriano é muito útil, é para a compreensão de las singularidades, é decir, acontecimentos que são tão amplios, complejos e inesperados que nunca vão a se repetir. Então, não se pode produzir um conhecimento em uma base indutiva. E Juan trabalhou muito com a extensão da noção de abdução e em seu pensamento de los níveis de planos de emergência, o que ele chamou de ordem jerárquica de las interfaces. Essa concepção é muito útil e eu he tentado fazer uma contribuição nessa direção para uma análise de
eventos como la pandemia de la COVID-19. Entonces, son solamente ejemplos de que el pensamiento de Juan estaba décadas adelante de su tiempo y que no tenemos nada que buscar en términos de fundamentación teórica, filosófica, epistemológica, conceptual en los autores, en los referentes que muchas veces nuestra situación de colonialidad nos impone. Entonces, eso es lo que yo intentaría proponer a ustedes como un reconocimiento del legado de Juan Samaranch. Bueno, Naumar, realmente sumamente interesante. Los que te escuchamos en algún momento algo conocíamos ya de tu propuesta, pero realmente reafirmarlo como lo haces, ponerlo a Juan como no solo un referente de nuestra región latinoamericana para el pensamiento epistemológico y el aporte de lo que él supuso, sino su posición de precursor, anticipándose a corrientes que llegaron después y que él mismo no llegó a profundizar en ese conocimiento, aunque Abascal lo tenía registrado, me permito recordar, creo recordar. Pero suena sumamente interesante y esta cátedra libre se llama Complejidad y Transdisciplina en la Ciencia y la Cultura Contemporánea y justamente tiene esa vocación, aunque por lo que señalás habría que seguir pensando el concepto de transdisciplina y enriquecerlo con estas perspectivas. Creo que incluso tu comentario abona en una línea que para Juan siempre también fue muy central, que es, y que hoy tiene títulos nuevos, pero que tienen una larga historia, como es la corriente decolonial del pensamiento en toda nuestra región y la importancia que hoy tiene, incluso no solo en lo epistemológico, sino fundamentalmente también en lo político y en lo ideológico, ¿no? Así que creo que son todos ejes muy interesantes y muy importantes y que justifican que hagamos todo lo posible para que el pensamiento de Juan siga vigente, circulando y conociéndose, ¿no? Le damos entonces la palabra ahora a Pedro Luis Castellanos, que ya alguna presentación preliminar hizo el propio Naumar. Un aplauso para Naumar primero, porque esta virtualidad nos deja un poco desdibujadas esas cuestiones, pero realmente muy No, interesante. no, Roxana, es el reflejo condicionado. Uno debe decir gracias para que la gente aplaude. Y yo no dije Mira, gracias. no la tenía esa. Bueno, habrá que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces le damos la palabra a Pedro Luis. Como ya señaló Naumar, Pedro Luis es un compañero de larga data bueno, tanto del propio Naumar y de Oscar Feo que están aquí presentes, pero también de Juan. Y si me permitís, Pedro, voy a decir que se conocieron en un momento de luchas álgidas en América Latina, ambos totalmente comprometidos con esas gestas y esas luchas en Centroamérica, y creo que desde ahí quedó sellada una amistad que duró la vida misma de Juan, en este caso, ¿no? Y bueno, Pedro Luis también un gran referente de la medicina social, el sanitarismo en Latinoamérica, consultor del OPS y con cargos múltiples en altas esferas de gestión de la salud. Así que Pedro, si querés, ya te doy la palabra y vos ampliás lo que consideres. Bueno, buenas noches. Hay que decir buenas noches al principio, no, Omar. Al final es que se dan las gracias. Se dice gracias. Yo tengo una pelea particular con el tiempo, en dos sentidos. Me cuesta concluir a tiempo el tiempo que me dan, pero también el tiempo ha sido para mí, como epidemiólogo, un desafío permanente desde la perspectiva conceptual, teórica, etc. Desde que descubrí que la salud se vive en la vida cotidiana. El tema del tiempo y cómo el tiempo aparece en la vida cotidiana
de las personas, de las familias, de las comunidades, de los grupos sociales. Ha sido una especie de obsesión para mí. Tal vez por eso es que no logro controlar, Rosana, el tiempo de exposición. Tranquilo, tranquilo. Así que podés Recojo el desarrollarlo guante por- que lanzó Naomar. Después personalmente hablaremos, Naomar, pero me parece que tienes razón. O sea, hay que hacer un esfuerzo por trabajar a partir del pensamiento de Juan, incorporando los nuevos desarrollos, por supuesto, sobre todo los nuevos desafíos que se han ido identificando, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Juan todavía sigue siendo muy potente, muy poderoso para comprender muchas de las cosas que han ocurrido posteriormente a la vida de Juan. Lo que yo pienso hacer para tratar de conciliarme con el tiempo, yo hace un tiempo, unos años, escribí algo sobre Juan y el pensamiento de Juan, etc. No lo voy a leer completo, voy a leer una primera parte solamente. Y si me da tiempo, al final voy a hacer algunos comentarios adicionales. Entonces van a permitirme, y discúlpenme que voy a leer una parte. Bueno, antes que eso. Todos saben que de Juan yo aprendí a mirar el tema de la salud, la enfermedad, etcétera, y la forma como vive las personas, las comunidades, las sociedades, y que la categoría que se trabajó junto con Juan sobre eso, aunque era la de reproducción social, de la salud a nivel individual y a nivel social, a nivel colectivo. Pero no voy a hablar de eso en esta oportunidad. Voy a leer. Dice Juan Samaja, epistemólogo de la salud, hombre de su tiempo, 2 dimensiones. Como epistemólogo y como ser humano de su época, de su tiempo. Dice, esta acertada descripción de Samaja como epistemólogo de la salud fue utilizada por Everardo Duarte Núñez. En español sería Núñez, ¿verdad, Naomar? Sí, Everardo Duarte es un personaje, una personalidad muy relevante en Brasil en el campo de la sociología y de la epistemología también, de salud. Él acuñó esa expresión de Juan como epistemólogo de la salud cuando comentó su tesis doctoral, la tesis doctoral de Juan sobre fundamentos epistemológicos de las ciencias de la salud, que le tocó defender en 1997, si no estoy mal con las fechas, en la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, en Brasil. Pocos autores a nivel internacional han trabajado con tanto entusiasmo y dedicación al mismo tiempo que con tanta disciplina y seriedad académica el campo de ciencias de la salud desde una perspectiva epistemológica, con la riqueza de aportes que lo hizo Juan Samaja. Más destacable aún, esos aportes no fueron desarrollados al margen de los convulsos acontecimientos sociales, políticos y económicos que le correspondió vivir en Argentina, en América Central y otros países, ni de los acontecimientos intelectuales que estremecieron al mundo del quehacer científico internacional desde la perspectiva de la razón en las últimas 4 décadas del siglo pasado y la primera década del presente. En ese sentido, me animo a señalar que Juan no solo fue el epistemólogo de la salud, sino que además tal vez fue sobre todo un hombre de su tiempo, que vivió y se comprometió con intensidad hasta asumir las consecuencias en la búsqueda de nuevos horizontes para América Latina hacia sociedades más justas y democráticas, y se mantuvo simultáneamente atento a los desarrollos de lo que podríamos llamar
la crítica de la razón médica, o por lo menos la crítica de la razón clínica, para no vincularlo a una profesión, en el siglo XX. Desde los aportes de Canguilhem sobre los conceptos de lo normal y lo patológico, y sobre el carácter normativo de los mismos en las sociedades contemporáneas, hasta los avances aportados por el movimiento de la medicina social y salud colectiva latinoamericana, del cual fue participante destacado. Pero también fue un hombre de su época en lo intelectual. Conoció y participó activamente de los desarrollos intelectuales que se iniciaron en Europa con la crítica del positivismo científico predominante del Círculo de Viena, con el desarrollo de la hermenéutica contemporánea, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, la teoría crítica de la razón instrumental, característica del positivismo y del materialismo vulgar realizada por la Escuela de Frankfurt, en un diálogo entre los aportes de Marx, Weber y el psicoanálisis, por Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Habermas, etc. Bueno, ahí nombraba una cantidad de autores que no voy a leer ahora. Asimismo, los desarrollos que han sustentado los conocimientos actuales sobre la complejidad, la mecánica cuántica. Juan ya hablado de la mecánica cuántica a propósito de von Neumann. La cibernética de segundo orden de von Förster. La teoría del caos, el efecto mariposa, las estructuras jerárquicas de Herbert Simon, la geometría fractal de Mandelbrot, los aportes sobre termodinámica de fenómenos irreversibles, las estructuras de disipación, la autoorganización, la flecha e irreversibilidad del tiempo, como lo desarrolló Ilya Prigogine, la autoorganización, como se manejó en biología con el concepto de autopoiesis, desarrollado por autores latinoamericanos, por cierto, Maturana y otros autores. La idea de autorreproducción, en fin, fue, yo creo, antecesor de la idea de epistemología de la complejidad que Edgar Morin posteriormente amplió, y la idea de transdisciplinaridad que Nicolescu ha trabajado a nivel internacional. Yo creo que fue un precursor en muchos sentidos del pensamiento, no solo de la salud, sino del pensamiento epistemológico sobre lo humano, sobre la vida de los seres humanos. Bueno, también fue un hombre de su tiempo por su creencia en la ciencia como práctica histórica y como conocimiento liberador. Sin que con ello hiciera exclusión de otros saberes, en permanente tránsito hacia la construcción de una síntesis que fuera útil para comprender el mundo que vivíamos y para producir conocimiento sobre él. Si algo caracterizó el pensamiento de Juan fue su profundización en el estudio de la dialéctica y el esfuerzo por huir de las simplificaciones y los reduccionismos, en permanente búsqueda de enriquecer el pensamiento latinoamericano progresista en ciencias de la salud, huyendo de las simplificaciones. Juan le molestaban mucho en privado las simplificaciones. Y no, era muy prudente en sus escritos y en los comentarios públicos. Pero su formación en la dialéctica le generaba anticuerpos frente a las ideas de mirar los procesos como algo simplificado. Bueno, todos esos aportes y autores transitaron por la mente de Juan y siempre con un espíritu crítico. Eso es la otra característica de Juan. Juan, que yo conocí al menos, nunca adhirió a un autor sin hacer la crítica del pensamiento de ese autor y sin enriquecerlo. Y con ello traducirlo además para quienes no éramos o no somos
del mismo nivel de la potencia intelectual de Juan Samaja. Creo que podría decirse, sin traicionar a Juan, que sus anclajes fueran siempre la teoría y la práctica del proceso de investigación científica. Juan entendía mucho la ciencia como investigar, como producir, como a partir de la comprensión de lo que trabajamos, del mundo en que vivimos y que nos rodea. Asimismo, pienso que podría decirse que Juan hizo grandes aportes al desarrollo de una aproximación hermenéutica y constructivista del proceso de conocimiento científico mismo. Bueno, desde ese contexto, Juan, como persona, como profesional, como intelectual y como militante, es que nosotros hemos intentado con mucha humildad de comprender el pensamiento de Juan. Tuvimos la dicha, voy a dejar de leer ahora, tuvimos la dicha de poder compartir con Juan varios años en unas condiciones y circunstancias que eran muy ricas y que cotidianamente invitaban a reflexionar y a pensar lo que estaba ocurriendo y qué iba a ocurrir con lo que estaba ocurriendo, hacia dónde iba, qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Yo me declaro, soy culpable de ser alumno de Juan Samaja. Declaro mi culpabilidad y si algo me duele es no tener la lucidez que Juan tuvo para poder continuar desarrollando esas ideas y esos pensamientos frente a los acontecimientos del mundo de hoy. Por suerte, tenemos hermanos y compañeros que tienen mucha capacidad y nos conocemos y nos sentimos como hermanos. Y creo que en colectivo podemos hacer algo un poco más de lo que cada uno de nosotros por nuestro lado podríamos aportar. Creo que Juan va a ser difícil olvidarlo. No digo yo como persona, me refiero al mundo científico. Va a ser muy difícil olvidarlo. Si quitáramos a Juan y su pensamiento de la historia de la ciencia contemporánea, quedaría muy trunca, muy difícil de entenderla. A pesar de que a mí yo me he roto la cabeza tratando de entender mejor esas ideas y de aplicarlas mejor, sigo enamorado de esa forma de mirar la salud y de mirar el quehacer en el campo de la salud. Eso es lo que yo quería compartir. No sé si me pasé el tiempo, Roxana, hoy también. No. Bueno, Hoy también, gracias. porque no, para nada, aparte no hay ninguna rigidez en los tiempos y la idea no es estar controlando tiempos en este encuentro. Creo que fue muy profundo, muy rico, barriste un amplio espectro de referentes con los que Juan dialogaba, me dejó pensando y sonriendo internamente a este comentario que hiciste en términos de cuánto le molestaba realmente y con cuánta prudencia y delicadeza lo expresaba para controlar ese malestar que le generaban ciertas formas de banalizar el pensamiento. En estos tiempos que nos tocan vivir, en Argentina en particular, no puedo dejar de pensar diariamente cuánto estaría sufriendo de ver cómo se ha empobrecido y cómo se degrada las instituciones en primer lugar y junto con ellas todo el pensamiento, la cultura de masas que estamos viviendo en este tiempo en nuestro país tan dramáticamente, ¿no? Caminamos como sonámbulos, alguien decía el otro día por allí un periodista, como sonámbulos a una tragedia a todas luces conducida por un empobrecimiento de nuestra capacidad reflexiva, intelectual, cultural. Bueno, igual los pueblos tienen sus memorias y habrá que apelar a eso, y por eso son tan importantes también los referentes que gestan la historia de nuestros países en sus luchas. Juan también, yo creo, más allá del enorme amor que todavía mantengo a diario con él, es resultado de la historia, son
son referentes que paren en el sentido que gestan y hacen nacer los pueblos mismos, ¿no? Y yo creo que él pensaba en ese sentido muy profundamente y asumía ese lugar con total plenitud y convicción, y me parece que en este momento, bueno, es más que nunca necesitamos esos faros, ¿no es cierto? Y me parece que tu exposición fue muy claramente en esa dirección, y además fue muy emotivo todo lo que dijiste de su persona. Bueno, disculpen que me extiendo entre cada presentación un poco para aplaudamos también, aunque no sé si dijo gracias, pero creo que muy hermosa exposición de Pedro Luis. Después, ahora va a tomar la palabra Oscar Feo, el querido amigo Oscar Feo de Venezuela, pero bueno, en todo caso, si alguien quiere comentar algo o agregar, puede hacerlo. Después que hable Oscar, les voy a mostrar un poquito la página que hemos diseñado y también compartirles algunas palabritas de cierre al finalizar. Oscar, no te estoy viendo. A ver si te veo por ahí. Ahí estás. Bueno, Sí, sí, te sí. doy la palabra, Oscar. Tienes también micrófono disponible, lo que consideres. Gracias por estar. Oscar Feo, un amigo, un compañero, un militante de siempre, un gran amigo personal de Juan, compartiendo épocas también álgidas de las luchas centroamericanas y su pensamiento también en la militancia de la medicina social latinoamericana. Te doy la palabra, Oscar. Gracias por estar también. Gracias, Roxana. Buenas noches, buenas tardes para todas y todos ustedes. Un saludo fraterno y lleno de afecto para la familia, para los discípulos, para los amigos, para los fans de Juan Samaja, que somos muchos. Con gusto acepté esta invitación de Roxana para compartir esta tarde en un evento que me pareció justo y necesario. La inauguración, el inicio de una página web de la Cátedra Libre Juan Samaja dedicada a su pensamiento y a su acción. Ya hace algunos meses en Buenos Aires, en el Congreso de Alames, también con Naumar y con Pedro Luis, tuvimos oportunidad de compartir una especie de curso, conferencia, conversatorio que organizó Roxana sobre los temas de la complejidad y de la transdisciplinariedad en el pensamiento de Juan, pero que se convirtió en un espacio lleno de afecto. Y yo quiero justamente en la tarde de hoy compartir dos dimensiones de Juan. Una, la dimensión personal del amigo y del afecto que conocí y que compartí y admiré profundamente, pero también hacer unos comentarios sobre su dimensión académica, sobre su dimensión política y sobre lo que fue el tema central de mi presentación hace unos meses, los aportes de Juan Samaja a la construcción del pensamiento crítico en salud. La salud colectiva latinoamericana, el pensamiento de la medicina social, que son una de las expresiones del pensamiento crítico en salud, tiene una enorme deuda con Juan Samaja, y por eso reconocer sus aportes y la vigencia de sus aportes es una tarea que Roxana y muchos de los aquí presentes hemos asumido con gusto. Juan, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Nicaragua en el año 80, hace ya muchos años. Juan llega a Nicaragua, por un lado, como un exiliado argentino que combatía a una feroz dictadura, que por cierto, tiempos adversos le vienen a los hermanos y hermanas argentinos nuestra solidaridad para las necesarias luchas que vienen para mantener la democracia y la libertad en
ese país. Decía, conocí a Juan en el marco de un proceso. Él venía de Centroamérica. Él había estado en México, había estado en Guatemala y en Honduras. Había desarrollado un conjunto de ideas en relación a la epistemología de la salud. Yo decía un poco en broma, pero también un poco en serio, que antes de conocer a Juan en el año 80, había leído sus artículos publicados en las revistas centroamericanas de ciencias de la salud, artículos muy densos, artículos muy complejos, artículos que comenzaban a mostrar lo que fueron luego los grandes aportes de Juan a todo el tema de la epistemología, de la salud, de la metodología, de la investigación en salud. Pero conocerlo, además de leerlo, conocerlo en lo personal, fue un salto enorme. Juan era una persona que quería y que se dejaba querer. Juan tenía un enorme afecto y una enorme capacidad de darse, una enorme capacidad de enseñar, una enorme capacidad de compartir. Cómo nos divertíamos nosotros con Juan. Yo pudiera, por supuesto, decir cómo aprendíamos nosotros con Juan, pero también cómo nos divertíamos con Juan. Cuando Juan agarraba la guitarra y empezaba a cantar y nos tomábamos unos tragos, mira, pero Luis está riéndose porque recuerda esos espacios tan sentidos, tan afectuosos que nosotros vivimos durante esos 2 años que estuvimos juntos en Nicaragua. Bueno, ahí yo aprendí a querer a Juan. Juan era profesor, además de que era el epistemólogo y el filósofo de la salud, era el profesor de metodología de la investigación. Metodología de la investigación en el pregrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. Y eran unas clases extraordinarias. Por cierto, Juan cultivó una buena cantidad de discípulos, no solo entre nosotros que éramos sus compañeros y que aprendíamos cada vez que lo oíamos, sino entre los muchachos a los que estaba formando, de los cuales algunos todavía hoy se consideran discípulos, pero se consideran parte de ese legado que dejó Juan en Centroamérica. Con Juan, hablar de Juan implica hablar de coherencia, de compromiso y identificación entre lo que se dice y lo que se hace. Juan, que fue un teórico, nunca fue solamente un teórico. Juan fue un hombre con profundo compromiso social. Con Juan compartíamos la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, del buen frente de esa época. Compartíamos las milicias sandinistas, compartíamos la docencia en la Cátedra de Salud Pública y compartíamos la amistad y el compromiso. Juan y yo vivíamos en casas contiguas. Yo conocí a Graciela y a los 2 hijos mayores de Juan, muy chiquitos, compartían con mis hijos, éramos una familia y realmente fueron años inolvidables y años que nos permitieron construir una sólida y profunda amistad. Juan, después de Nicaragua, vino a apoyarnos a Venezuela cada vez que lo solicitamos. Juan fue profesor
en el Instituto de Altos Estudios, en esa época se llamaba Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental, al posgrado de Salud Pública, y los aportes de Juan en la construcción del cuerpo docente y en la construcción de una masa crítica dentro de los estudiantes fue de extraordinario valor. Yo creo que Juan estuvo por lo menos 10 años yendo regularmente a Venezuela a apoyarnos en las labores del posgrado, en las labores de la investigación. Y eso nos permitió continuar desarrollando ese proceso en el cual la vinculación entre lo amical y lo académico y lo político estaban presentes. Estuve con Juan en Argentina, estuve con Juan en Alames, en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la cual él participaba animosamente. Yo recuerdo claramente a Juan en el Congreso del 90 en Venezuela, en el Congreso de Alames. Es entonces imposible expresar lo que yo siento por dentro cuando hablo de Juan Samaja. Pero bueno, además de esos aportes y de esos comentarios, en lo personal, a Juan le debemos muchísimo en la construcción del pensamiento crítico en salud. Juan, como lo decía Pedro en su intervención, fue conocido como el epistemólogo, como el filósofo de la salud. Sus aportes a la metodología de la investigación crítica son extraordinarios. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que en la última oportunidad que estuve en Buenos Aires, Roxana me obsequió su texto sobre metodología de la investigación crítica. Y en ese texto, cuando lo leía, veía plasmado el afecto, la enseñanza y la presencia de Juan. Para mí, ese texto de Roxana es un extraordinario aporte que lo estoy usando permanentemente en mis actividades docentes. Gracias a Roxana y gracias a Juan, porque Juan es también parte fundamental de ese texto. Decía que conocimos entonces a Juan como profesor de una metodología de la investigación crítica, de una metodología de la investigación que entendía esos aportes que hoy Naomar ha ido consolidando en sus propuestas investigativas en salud y que también están plasmadas en extraordinarios y hermosos textos. Conocimos a Juan como maestro. Juan, cada vez que daba una clase, era como para escucharlo, como para tomar nota, como para aprenderlo y como para después discutirlo. Yo recuerdo las discusiones que había, por ejemplo, sobre una categoría que para mí fue introducida en esos años por Juan, la reproducción social. Nosotros aprendimos lo que era la reproducción social con Juan Samaja y las discusiones de Pedro y de Juan sobre esos temas eran alucinantes. Realmente para nosotros Juan representa el precursor más importante de la epidemiología crítica latinoamericana. La epidemiología crítica latinoamericana que se ha ido construyendo con los aportes de Laurel, de Naomar, de Jaime Breil, del propio Pedro Luis, tienen un precursor fundamental en Juan Samaja. Juan Samaja incorpora un conjunto de categorías que en los 80 no era frecuente toparse con ellas en el campo de las ciencias de la salud. Nosotros, cuando hablamos de determinación social,
cuando hablamos de metabolismo, sociedad, naturaleza, cuando hablamos de reproducción social, cuando hablamos de complejidad, de la introducción del pensamiento complejo en las ciencias de la salud, cuando hablamos de transdisciplina, bueno, tenemos una enorme deuda con Juan. Yo creo que la apertura de esta página web para la Cátedra Libre Juan Samaja es una contribución importante, pero creo que es fundamental que nosotros sigamos cultivando las enseñanzas y el pensamiento de Juan en eso que es nuestra tarea cotidiana del hoy, que es la construcción del pensamiento crítico en salud. Y culmino señalando algo en lo que Juan es un referente fundamental. Si una característica tiene el pensamiento crítico en salud, es el compromiso social. Juan era un académico y un investigador comprometido con los movimientos, con las luchas, con las pasiones de nuestro pueblo latinoamericano. Y Juan Samaja recorrió América como expresión también de ese compromiso, porque para Juan el problema no era la epistemología de la salud, la filosofía de la salud, la metodología de la investigación. Para Juan era el problema fundamental era cómo esa metodología, esa epistemología nos permitía comprender mejor la salud, enfermedad de la población, nos permitía comprender mejor el mundo, pero ese comprender mejor era para transformarlo. Juan siempre fue un académico, un militante, un revolucionario comprometido con la transformación social. Y desde esa perspectiva, yo hoy les rindo homenaje a Juan Samaja, que gracias a sus aportes, gracias a su condición de maestro, está aquí con nosotros en cada uno. Está aquí con nosotros cuando leemos, cuando hacemos epidemiología, cuando hacemos epistemología de la salud, y está con nosotros cuando lo recordamos con el afecto con el que lo estamos recordando hoy. Así que, amigas, amigos, Roxana, que viva Juan Samaja. Juan Samaja vive en nosotros. Muchas gracias. ¡Que viva! Bueno, la verdad que muy, muy emotivo, Oscar. ¿Qué se puede agregar a tus palabras? Realmente emocionan. Gracias, muchas gracias. Creo que barres todas las dimensiones de Juan y lo describís con una precisión, una calidez y un realismo que parece que lo tenemos allí. Yo escuchándote pensaba que por ahí yo tenía unas palabritas que me gustaría leerles, que se las escribía a él a los pocos meses de su partida, porque una universidad, una revista, me pidió que escribiera algunas notas biográficas y me pareció que en este momento que estamos recordándolo era una buena ocasión para compartírselas. En su momento fue, bueno, era muy cercana a su partida, pasaron muchos años de ese escrito, así que antes de pasar a la página y sumándome a este tono tan afectivo y emotivo que le puso Oscar a su exposición, si ustedes me permiten, leo esas palabritas y pasamos a la presentación de la página. Salvo que además alguien quiera comentar algo antes, con mucho gusto también se abre el micrófono para los comentarios que quieran, que tengan ganas de agregar. Bueno, son breves, son un par de carillas. Y dice así. En una dedicatoria a un libro maravilloso, Jerome Brunner definió a Roman Jakobson como un ser venido del futuro.
La primera vez que leí esas palabras me di cuenta que efectivamente esa era la estirpe a la que pertenecía Juan. Eso era lo que maravillaba de Juan Samaja, el futuro de humanidad que auspiciaba. Juan amaba la vida, pero no lo hacía como lo dictan los manuales de autoayuda, recordándonos que debemos ser felices cada mañana, aunque hay que decir que cada mañana se lo escuchaba feliz cantando o recitando algún poema. Amaba la vida desde el compromiso con cada proyecto humano que emprendía, con su familia, con su docencia, con su patria, en todas las escalas en que la concebía. ¿Tiene destino el amor, la humanidad, la vida? Esas no eran sus preguntas, no son preguntas para el que está en el camino. Se trata solo de apuestas, en el sentido pascaliano, apostar al amor, a la humanidad, a la vida, apostar incluso más allá de las evidencias. Juan solía recordar en sus clases una frase de San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Encuentro ahora que esa máxima lo refleja en lo más esencial de su persona. Era el fundamento de todo lo que emprendía. En el fundamento de todo lo que emprendía había siempre un profundo amor. No estaba a gusto allí donde esa dimensión faltaba. El compromiso lo vivía en las pequeñas y grandes apuestas, en cada alumno que tenía delante, en ese del momento, de ese curso, de ese encuentro. Ese alumno que quería conocer, comprender, comprenderse. El compromiso profundo estaba también con los hijos y su enorme vocación de padre, desde el diálogo, la búsqueda compartida, la comida diaria, las noches junto a la fiebre o la tensión de un parto, como ocurrió cuando las circunstancias lo encontraron recibiendo, con la serenidad que lo caracterizaba, a nuestra hijita menor en sus propias manos. Esta gran vocación la recorrió en 2 tandas, mediando más de 20 años entre una y otra, con los 2 más grandes, Juan y Pablo, y los 2 más pequeños, Manuel y Rosalba. Para cada uno tuvo, hasta el último minuto, su tiempo, su palabra, sus brazos, su mirada. La apuesta estuvo incluso cuando las horas reclamaron la máxima entrega. Allí lo encontró la montaña nicaragüense, con un fusil al hombro y la lógica de Hegel bajo el brazo, y el compromiso permanente con la causa latinoamericana. Sus grandes conquistas intelectuales no eran para él meros asuntos intelectivos. En el centro de todos ellos se trataba siempre de la vida, en cualquier dimensión que quepa de imaginarla. La vida como razón última y primera. El ritmo trinitario que impregnó su pensamiento era la clave gestante de todo develamiento. De ese movimiento emergía la belleza de cada idea que creaba, y por ese movimiento mostraba la íntima conexión de todo lo existente. En ese compromiso lo encontraba igualmente la lucha del pueblo palestino como la de los hermanos de tierras próximas, aunque nunca dejó de tener en el centro de su interés la política argentina. Las lecturas filosóficas no le impedían seguir el día a día de las internas partidarias o los avatares políticos del escenario nacional. Recuerdo que estaba atento a cada instante, a cada incidente, a cada comentario, a un nivel de detalle que sorprendía. También estaba feliz y profundamente esperanzado, allí comenzando los 2000, con los renovados y resurgentes aires que se anunciaban en la América del Sur. Pese a sus grandes convicciones, no hizo nunca uso o abuso de sus lugares académicos para promover sus posiciones o simpatías partidarias, aunque era absolutamente transparente con los compromisos ideológicos que fundaban su pensamiento teórico e intelectual. Su conexión con la vital provenía, sin embargo, de un lugar aún más básico. Recuerdo que durante un tiempo tuvimos una paloma a la que la acariciaba y le hablaba como si ella pudiera comprenderlo, y tengo para mí que lo comprendía. Una vez, con nuestro hijo mayor, con quien juntaba y criaba todo tipo de insectos, encontró un grillo lastimado. Escribió entonces estas palabras que transcribo. Decía así: ahora estoy pensando en él, en el grillo. Por primera vez me pregunto si se irá a ir a recuperar, si los grillos pueden regenerar sus tejidos. Me pregunto si estará sufriendo algún tipo de dolor y de qué tipo. Me pregunto si habrá cumplido su ciclo en la vida. ¿Será hembra o macho? ¿Habrá fecundado o sido fecundado? ¿Y su patrimonio genético proseguirá en la población de grillos de Acasuso, en donde vivíamos? ¿O con él se extinguirá esa secuencia que viene desde cuándo? ¿Vivirá algunos días más? ¿Volverá a cantar? Haciéndome esas preguntas, siento agudamente el vértigo que me produce pensar en una historia que nadie podrá narrar jamás y que sin embargo ha sucedido
está sucediendo. Sucederá hasta consumarse completamente sin que adquiera el carácter de fenómeno para ninguna conciencia. Pienso que fortuitamente me ha tocado a mí encontrarme con ese grillo y meterme en su historia con un niño al lado mío que quiso tenerlo, tocarlo, guardarlo. Y ahora estar intentando poner en palabras a donde las palabras puedan rodear ese núcleo de sucesos. Fin de la cita. Me permito pensar, por lo que la he conocido, que su madre, Rosalba Toro, de su madre, Rosalba Toro, heredó ese centro vital que se dejaba ver en la espontánea alegría con la que encaraba cada tarea. Su madre era una mujer esencialmente alegre y simpática. Aunque Juan no solo era feliz, era además consciente de su felicidad. Con mucha frecuencia, en nuestras charlas hogareñas, me explicitaba esa conciencia de felicidad. Pero era consciente de la felicidad porque conocía también de los claroscuros del alma, sabía de las derrotas. La felicidad no le ocurría, la conquistaba, en la vida como en su pensamiento, concebía al Dios agónico como condición del Dios resucitado y a ambos engendrando al Dios hombre. Siempre fue consciente del lado oscuro que latía en la luz de lo viviente. De su padre Manuel Alberto, según él mismo lo decía, recibió el amor por la ciencia y la enseñanza, sus más grandes pasiones. Su padre era químico y docente, y tenía en la casa donde vivían el laboratorio. De modo que Juan creció en medio de tubos de ensayo y frascos de Erlenmeyer, con el olor a azufre brotando de los mecheros de Bunsen, en una catamarca en la que se podía recorrer el barrio saltando de techo en techo como efectivamente lo hacía. De su padre también provenía la costumbre del canto mañanero, aun cuando la mañana comenzara tan temprano que se confundía con la noche, como ocurría cuando quería ganarse algunas horas de lectura cotidiana. En cuanto a su generosidad, su enorme generosidad, desconozco de dónde provenía. La generosidad era un don que le brotaba sin mediaciones. Si tuviera que definirlo por un solo tipo de virtud, diría que era esencialmente generoso. Dar, ese era su signo distintivo. Conservaba las amistades de todas las épocas y escenarios de su vida. Para todos ellos siempre había un recuerdo, una palabra, una sonrisa. Siempre la casa disponible, una canción, un gesto, una mano. Añoraba más el abrazo de los amigos hondureños que cruzar al viejo mundo al que nunca conoció. Cada Navidad llamaba a todos aquellos que recordaba. No era sociable, estrictamente hablando, no era de andar haciendo sociales. Quizás porque en el fondo era, a pesar de las apariencias, demasiado tímido, pero se interesaba genuinamente en los demás. Se sentía especialmente cómodo con la gente sencilla y profundamente incómodo con todo aquello que significara protocolos, que exigiera apariencias acartonadas. Prefería los festejos con mate y con mate y guitarra, de ser posible en alpargatas. Era, sin embargo, absolutamente respetuoso de todo lo que implicara institucionalidad. Honraba las instituciones como conquistas del espíritu humano, como condición para la realización de los hombres, desde la familia hasta la academia, pasando por todo lo vinculado a las honras patrias y los rituales que las acompañaban. En esos actos comprendía la actualización de la historia, el pasado forjando el presente. En esos actos tributaba lo que la humanidad le legaba y en esa dirección ubicaba el vector de sus compromisos cotidianos. Juan no era perfecto, solo era profunda, atenta y apasionadamente humano. Cuando una se ha dejado habitar por un ser de esa envergadura, su ausencia duele desde un lugar no definible, pero absolutamente preciso. Un lugar que no se conocía, pero que está allí, sufriente en un solo y permanente grito que dice no, no es cierto, no puede, no debe, no tiene que ser cierto. Por eso, cuando mi niña de 3 años me dice cada noche que su padre volverá a darle un beso, sueño con ella que así será. Que un día Juan retornará con su voz llena de paz, de serenidad, de vida. Volverá para que haya más luz, para que haya más día, más humanidad, más horizontes. Volverá para dejarnos un beso, ese que tanto ansiamos, los que nos acostumbramos a vivir con su sonrisa. Mientras tanto, en esta dura espera de sueño, redoblo la apuesta
y me sumo a los muchos que estamos comprometidos con él por la vida para que el futuro sea. Bueno, esas eran las palabras. Disculpen que me emociono un poco. Fueron escritas a muy pocos meses de su partida y muy sentidas también. Así que me da gusto compartirlas ahora con ustedes. Bueno, cerramos entonces las presentaciones. Voy a pasar a presentar la página, pero si alguien quiere comentar y compartir algún comentario más, agregar, está abierto el micrófono por un momento para quienes tengan ganas de agregar algo. Si me permites un par de minutos, un minuto para compartir 3 como anécdotas personales. Un día él quiso enseñarme el tigre. Esto que está al norte de Argentina, ustedes saben lo que es. O sea, y fuimos en un tren, finalmente logramos llegar al lugar que él quería enseñar. Pero el camino era largo y pues había muchas conversaciones en ese camino. Y un día, y en un momento yo le pregunté, había una característica que yo no sé si Oscar comparte conmigo que Juan tenía, pero Juan era un docente extraordinario. Y ustedes saben que cuando uno está en función académica hay programas que cumplir, o sea, hay materias, hay un orden que cumplir. Juan tenía una característica que empezaba la clase con una introducción. Y cuando se daba cuenta, había pasado 30, 40 minutos en la introducción y uno le decía, Juan, el tema que tocaba hoy. Yo le pregunté en el tren donde íbamos, hacia el tigre, Juan, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué explica eso? ¿Tú reconoces eso? Sí, me dice, yo me doy cuenta. Pero ¿por qué lo haces? Me dice, no sé, yo me ubico en el momento y de pronto veo, cuando empiezo a hablar, los rostros de los estudiantes y me parece que lo que ellos están interesados es en otra cosa, no en lo que está en el tema previsto en el programa. Y yo empiezo a hablar y a hablar, tratando de ligar eso que los muchachos creo que están esperando con lo que es la responsabilidad en la universidad de cumplir con un tema que tengo que impartir. Eso ocurrió en un trencito camino al Tigre, ¿no? Así que quería compartir eso. No sé, fue una cosa personal que yo viví con Juan en esa oportunidad. Buenísimo. Las anécdotas personales. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de Luis? Luis, un gran amigo personal de Juan. Simplemente, Roxana, para celebrar el momento del encuentro con Juan en la memoria, ¿no? En su obra, en todo lo que nos dejó. Empecé, digamos, la reunión con hambre de encontrarme con esas historias, la verdad que han desfilado, está absolutamente representado. Yo lo conozco, estaba haciendo la cuenta, hace 50 años que lo conocí a Juan. Lo conocí como alumno y rápidamente, muy poco tiempo, me tocó compartir con él como decano de la facultad y yo como presidente del centro de estudiantes, uno de los capítulos políticos más dramáticos de la historia de la Universidad de Mar del Plata. Y bueno, nada, la verdad que tengo 1000 anécdotas, 1000 historias, lo quise y lo quiero un montón. La vida nos juntó después en Nicaragua, estoy absolutamente colmado también por los recuerdos y las anécdotas, y efectivamente era así como se lo describe. Tendríamos que hacer un capítulo aparte para hablar de cuestiones más teóricas, más académicas,
pero me parece que esta dimensión humana es absolutamente representativa de Juan. Eh, Nada, y simplemente me quedo con algo de lo que vos dijiste, Roxana, hace poquito, en relación con su generosidad, ¿no? Porque coincido con eso, más allá de todas sus virtudes académicas, ¿no? Y de sus dones como ser humano, efectivamente tenía esa profunda generosidad. Tan es así que los dos nos volvimos a la Argentina con poca diferencia antes de que terminara la dictadura. Teníamos todos los compañeros, yo tuve mucha relación afectiva y política con él. También solía frecuentarlo en León cuando estábamos allá. Él se fue unos meses antes, sabía que yo estaba en la lona, que me estaba volviendo pero sin un mango. Entonces, nada, me acercó $200, que por supuesto yo rechacé y le dije, pero bueno, no hubo manera de que él agarrara y volviera a guardar esa guita y me dice, mira, es una inversión que yo hago para el futuro secretario de Medios de la Argentina. Digo, Juan, vos no sabés lo que estás diciendo. Bueno, cuando volvimos a Argentina, el primer número que disqué, digamos, yo me reubiqué, digamos, venía de una situación de casi clandestinidad, había desertado de la, en fin, digamos, lo que tantos compañeros y compañeras. Lo primero que hice fue llamarlo a él, a los 2 días estaba instalado en su casa. Juntos hicimos el aguante previa a las elecciones del 83, se están cumpliendo ahora 40 años de ese momento. Y era tal la amplitud, la apertura, la versatilidad que tenía Juan, que ambos escribimos el capítulo de la política de defensa del PJ en el caso de que se ganaran las elecciones. Un hombre de la ciencia y de la epistemología, de la salud, en todo caso un proyecto de comunicador o estudioso de la comunicación como era yo, te imaginás, escribiendo el programa, las pautas programáticas de la Defensa Nacional en un departamento ahí por Barrancas de Belgrano. Simplemente nada, son pinceladas, podríamos hablar mil cosas, pero creo que los compañeros, y seguramente las compañeras también, todos nos sentimos reconocidos en esa pintura hermosa de ese gran compañero que sigue presente y con el que tenemos todavía todos, cada uno en su disciplina, seguramente debates abiertos, cuestiones pendientes, análisis, ¿no? que nos están faltando. Podríamos hablar mucho de las teorías de la comunicación y de su visión respecto del ser biológico como un ser cultural y de las teorías de la cuestión matemática de la comunicación, de Shannon, Weaver y montones de cosas, pero creo que tenemos que quedarnos con esto. Y nada, no te quiero robar más tiempo, Roxana, para que podamos conocer la página, mandarles un abrazo a todas y a todas, muy especialmente a Roxana, a Rosalba y a Manuel. Bueno, muchas gracias Luis, muy agradecida por tus palabras y por haber compartido también tus pinceladas una vez más, que es un poco la idea, más allá del programa formal de presentaciones. Bueno, como no sé si hay alguien, no quiero tampoco limitar ninguna palabra, si no hay más, comparto entonces la presentación de la página. Es una tarea que comienza hoy, pero está abierta a seguir, digamos, es el comienzo es un proyecto abierto que comienza y no para nada concluido. Esperen que estoy tratando de compartir la imagen. A ver si es ahí y si se ve. Como les dije al comienzo, es un diseño bastante rudimentario probablemente, pero justamente trata de centrar las bases de distintos capítulos para ir llenándolos progresivamente. Van a ver que tenemos algunas novedades que creo pueden ser de interés para los que les interesa volver a escuchar a Juan.
Acá la cátedra, como dije al comienzo, lleva por título Complejidad y Transdisciplina en la Ciencia y la Cultura Contemporánea, un marco muy amplio, y hay una pequeña cita, breve cita, que un estudiante nos hizo llegar hace muchos años y que también lo refleja muy bien, y nos pareció oportuno ponerla casi en la presentación, en la primera imagen de la página, en el inicio, dice así: como profesores ejercemos esa función con el secreto propósito de quedar en el alma de los alumnos. Si a su vez resulta que esos alumnos son profesores, tenemos la alternativa de entrar en el orden de lo imaginario con el valor de los modelos para otros alumnos. No imagino que la eternidad sea otra cosa más bella que eso, simplemente eso. Juan Samaja. Bueno, no tiene muchos capítulos, tiene una presentación de la cátedra y sus objetivos. Los objetivos de la cátedra están destinados a difundir la obra y el pensamiento de Samaja y a desarrollar algunas actividades, como esta que nos encontró hoy, como la que hicimos en Alames, como la que hicimos en la presentación de la cátedra en eventos anteriores. Hay una breve presentación de datos biográficos que ustedes pueden recorrer con algunas imágenes, son muy generales. Vamos a subir también un currículum más ampliado que él escribió en ocasión de su nombramiento como profesor consulto, que nunca llegó a efectivizarse porque su partida se produjo antes de ese acontecimiento, pero es interesante porque ahí hace él un propio raconto, una síntesis de toda su producción intelectual en alguna medida, y eso va a estar disponible. Después están presentados varios de los libros, si no todos, algunos van a estar en breve. Estamos en plan de publicar trabajos que todavía no estén publicados y además tener como ebook, hay 2 libros que van a estar en ebook, uno es Epistemología de la Salud y otro es El lado oscuro de la razón, que es un libro que él escribió, que fue la transcripción, mejor dicho, de seminarios que dio en el marco de la cátedra de la UBA. Es decir, cada uno de estos libros tiene una historia por detrás, y la idea es que estén disponibles para acceso abierto a todo el mundo. De algunos ya están en la web y los que no están queremos que estén disponibles, así que eso también va a estar así. Publicaciones, una selección de artículos a los que se puede acceder, que están compilados aquí, pero que la idea es bueno, seguir recogiendo materiales y ponerlos a disposición, pero acá facilitando el acceso a esas publicaciones. Y después, en la parte de biblioteca, hemos subido todo aquel material que esté disponible del propio Juan, es decir, de charlas, de presentaciones y demás que él haya dado. Y acá es donde aparece una novedad, porque una novedad está un poco, hemos puesto distinto tipo de material, pero acá hay 3 clases, de un conjunto de clases más amplias, más extensas, es decir, hay más clases, de las cuales no tenemos los derechos todavía, estamos viendo si es posible conseguirlos, porque fueron grabadas por un instituto que armó un programa virtual de este curso, y nos lo cedió, pero con restricciones. Entonces, bueno, por lo menos 3 clases hemos podido subir y ustedes lo van a poder escuchar. Esto es por primera vez que están disponibles estas 3 clases de ese curso más amplio. Y yo creo que esto solo ya merita tenerlo ahí. Y además, el que no entre por la página, tenemos un canal de YouTube de la Cátedra Abierta que también van a poder acceder a esos materiales y a todo lo que podamos ir subiendo, porque también la idea de la cátedra es convocar a toda la gente que tiene materiales de Juan y nosotros mismos que están muy viejos o que están en papel, etcétera, a ir sistematizando toda esa base documental, lo que se pueda publicar, y lo que no se pueda o no tenga las características para ser publicado, de cualquier manera esté disponible, clases desgrabadas, cursos que él ha dado, materiales que quedaron ahí a medio camino. Y bueno, y después alguna
actividades de la cátedra. La cátedra estuvo también lo comenté al comienzo, la cátedra tuvo por un periodo del 2007 al 2012 en la Universidad de Mar del Plata. Luis estuvo como dictante allí de algunas de las actividades, participó, y acá vamos a poner los registros de esas actividades que hicimos en esa etapa. Hay distintas expositores y distintas temáticas, que también un poco la idea es traer esto a esta nueva etapa de la cátedra, donde haya eventos de distintos temas vinculados a este gran paraguas de la complejidad, la transdisciplina, el pensamiento dialéctico, que en última instancia es el gran precursor de lo que hoy llamamos complejidad y en buena medida también transdisciplina asociado a ello. Y nuevas actividades que vayamos desarrollando que también van a estar disponibles aquí. A todo esto se puede ingresar por este menú principal de IVA o a través de links que directamente desde la página de inicio pueden acceder y estará más facilitado también según les resulte más cómodo una manera u otra. Hay un capítulo de homenajes que estamos también todavía preparando. La Universidad de Lanús bautizó hace muchos años ya con el nombre de Juan Zamaja a la sala de profesores que transitan cotidianamente cientos de profesores. Hay homenajes de muy distinto tipo que todavía no hemos podido subir, así que consideren que hoy lanzamos la página como una versión preliminar con la idea de que se siga creciendo y expandiendo progresivamente con el tiempo y que esa expansión sea resultado de lo que se pueda ir aportando, recopilando, consiguiendo y cada quien quiera enviarnos. Hay un espacio de contacto, un lugar para comunicar, enviar, consultar lo que se requiera. Y también el deseo, y como lo dijo Oscar, que no sea solamente una página que está ahí, sino que sea un motivo, la propia cátedra y los que nos conocemos en torno a estas propuestas y a estos aportes y concepciones del pensamiento samajiano, como también llamaron, ocasión para generar actividades, encuentros, lazos, vínculos, etc. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, consultar, comentar, lo que quieran. Y agradezco a los colaboradores familiares también que estuvieron por ahí en algún momento ayudando con la tarea. Bueno, me alegro que les guste la propuesta. Después yo les dejo, voy a tener, el tema es que para acceder voy a dejar un link acá para que lo tengan. A ver cómo puedo ponerlo en el chat. Ahí se los dejo. Porque el nombre de la página está medio complicado, ¿no? Hay que ir con ese link y entonces yo se lo voy a mandar también a la gente que se preinscribió a esta actividad. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia, serán bienvenidas todas las sugerencias, generar un espacio de samajianos que nos reunamos en torno a incluso seguirlo a Juan seguirlo a Juan, creo que él siempre decía que él era hegeliano, y marxista, materialista histórico, etcétera, pero más que nada era amante del pensamiento y de la dialéctica, y entonces, como también lo comentó Pedro y los amigos que expusieron, no era nunca un exégeta de los autores, siempre se relacionaba con ellos recreándolos, repensándolos, actualizándolos, y me parece que a lo mismo nos convoca honrar su aporte, su legado es seguir pensando el pensamiento samajiano, haciéndolo, actualizándolo y poniéndolo siempre vital en diálogo con las demandas de nuestra época y de los nuevos referentes y modelos que tenemos hoy, ¿no? Creo que en buena medida todos los que expusieron son ejemplo de esa vitalidad del pensamiento de Juan. Bueno, si no hay más comentarios, reitero el agradecimiento, la alegría de compartir este momento y espero que sea la ocasión para seguir cruzándonos y encontrándonos en otros momentos y espacios.
Gracias, Naumar, gracias, Oscar, gracias, Pedro Luis, y Muchas gracias a vos, Roxana. que estén muy bien. Gracias, Roxana. Un espacio maravilloso. Felicitaciones. Nos sentimos muy gratos de haber participado. Abrazo para todas y todos. Lo mismo para mí, cariños muchos para todos. Chao, Rosana, gracias. Gracias por estar, Marcia. Abrazo. A Chao, vos. gracias. Gracias por el espacio. Felicitaciones. Haber compartido. Gracias a ustedes por estar. Bueno, hasta luego.